Fíjate que ahí tenés una compresión de la capacidad de gasto de los hogares en esos sectores. Y cosa que yo le digo a todo el mundo, eso no va a volver. ¿Qué no va a volver? No va a volver la estructura de gasto de los hogares que teníamos antes. No vas a... Lo que pero quien te está mirando dice, che, no va a volver. ¿Eso es bueno o malo, digamos? Porque no, es un cambio de la realidad. Pero para peor o para mejor, digamos, vos ponete en los gastos de una familia que dice, che, te laburo, tengo ingresos. No, está yendo más al estilo de gasto de hogares de cualquier familia del mundo en general, donde pasa a ser más pesado el gasto en servicios, vivienda, etcétera, que el gasto en consumo masivo. Es mejor en algunos aspectos, o sea, si vos tenés que comprarte una casa, ahí es mejor, probablemente vas a gastar una parte más, o si querés mudarte solo, o sea, con una familia, bueno, vas a tener una estructura de gastos más vinculada a eso, porque antes no alquilabas, ahora puedes alquilar, o no podías comprarte una casa, ahora algunos pueden comprarse una casa. Ahora, más allá del cambio... Que en la estructura de precios, que creo que hay un cambio asimétrico entre la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día la demanda de los hogares cambió muy rápido y la oferta, la producción, va cambiando más lento. Entonces, ¿es bueno o es malo? Depende de qué produzcas. El tipo que está vendiendo, no sé, algún servicio relacionado con la inteligencia artificial te va a decir es bueno. El tema es que el crecimiento de la oferta, el tiempo que lleva a poner en puesto una fábrica, un comercio, una industria, es más lento que el tiempo que lleva a reorientar la demanda. Entonces, este cambio en la estructura de gastos que recién mencionaba Fausto, va a terminar trayendo, o está trayendo, sí, quizás algunos sectores más penurias que en los que está generando de vuelta ganancias, porque está generando quizás ganancias muy grandes en algunos sectores que son los que la vieron un poco antes, y en el resto más grande de la sociedad está generando una caída en general de lo que es la masa de poder adquisitivo y demás. Y después hay una estructura también de precios relativos, esto es más particular de la Argentina, no es un fenómeno global, que está cambiando a favor de los bienes. Los bienes se están abaratando en relación con los servicios. En la época de Alberto Fernández había muchos temas para importar, el tipo de cambio paralelo no paraba de subir. Claro. Entonces, en ese esquema, los bienes subían, le ganaban a los servicios. Claro. Hoy en día, el poder adquisitivo, si uno lo mide en bienes, en la gestión de Milei, sobre todo si uno lo piensa en términos electrónicos, creció. El tema es que cuando uno mira la totalidad, cuando uno le incorpora las tarifas, cuando uno incorpora las tarifas de servicios públicos, cuando uno incorpora también alimentos y bebidas, o cuando uno incorpora no sé, otros rubros como por ejemplo el transporte, ahí lo que se ve es que el salario está empatado o incluso a la baja, sobre todo en lo que es el rubro del sector público. Pero ahí hay de vuelta un cambio muy fuerte en la estructura de precios relativos, en donde hay algunos que se están beneficiando y otros que pero él cuando dice lo que tenías antes visto de una familia no va a volver, y tiene que ver con esto, con la estructura de gasto. Muchos de lo que te están viendo, los están viendo ustedes y dicen, che, pará, no va a volver, quiere decir que hoy leíamos el fin de semana, ayer el 66% de las familias tienen problemas para llegar a fin de mes. Es otra cosa. A ver, eso sí, un buen punto. La estructura de gasto, estamos diciendo cómo gastás vos. Sí. Ahora, lo que sí es cierto es que para que mejore el consumo de todo esto, lo que tiene que ser es la torta. O sea, lo que estamos diciendo es, lo que no va a volver es la estructura, digamos, cómo distribuías la torta. Sí. La torta ahora la distribuís de otra forma, de cómo se distribuía antes. Ahora, la única forma de que esto mejore es que la torta crezca, ¿no? Que es el crecimiento económico, ¿no? Que es lo que nos preocupa. O sea, sin crecimiento económico no hay ninguna salida. Y pero no depende de qué crezca ahora, que la torta crezca. Ahí está el punto. Entonces, la segunda pregunta, eso es, che, con la estructura de gasto que teníamos antes, ¿podíamos hacer crecer la torta? No. No, porque estabas castigando a los sectores que tenían posibilidad realmente de crecimiento. Entonces, lo que dice Mateo es cierto. Vos ahora tenés una nueva estructura económica, eso implica del lado de la oferta, también que va a haber un cambio en esos sectores. Claramente hay sectores ganadores, por definición. Si tengo un cambio en los precios relativos, o sea, ¿qué significa un cambio en los precios relativos? Que hay sectores hay precios que mejoraron más que otros, o cambió la relación de esos precios, y por lo tanto hay sectores ganadores o perdedores. Los sectores ganadores son sectores exportadores, mayormente, y sectores competitivos. Entonces, la lógica sería, si tenés una ventaja a favor de los sectores competitivos, lo más probable es que esos sectores empujen el crecimiento. Son los sectores que yo llamo los sectores locomotora. Vos ahora estás dando, lo que está pasando en la economía es que hay incentivos hacia los sectores que van a empujar la economía. Contra la situación anterior donde estabas desincentivando esos sectores, porque había una lógica más, digamos, yo creo que al principio, después se distorsionó todo, pero al principio una lógica más distributiva. Bueno, vamos a sacarle estos sectores competitivos para... Bueno, el problema de eso es que en un momento dejaste de...
pasaste de tener superávit energético a tener déficit energético, la producción agrícola quedó estancada añares, desde el 2008 hasta el 2016 prácticamente, después se recuperó, después volvió a estancarse. Entonces, no es que este cambio en la estructura de gasto es porque se le ocurrió al gobierno, o es más bien una consecuencia del intento de estimular los sectores que más capacidad de crecimiento tienen, porque vos lo que querés es que la torta crezca. Después de que si sale, ¿no? Estamos hablando de cuál es la idea en general, después de que si todo esto sale o no. Sí, la duda que me queda es los sectores que serían los vagones, son los que más empleo generan. Si los vagones no están enganchados a la locomotora, estamos en un problema. Exactamente. Bueno, ahí viene, digamos, la segunda derivada de todo esto, que es mi gran pregunta ahora y es lo que estamos mirando ahora. ¿Es posible? A ver, yo tengo una teoría y es que en general no es una teoría solamente mía, hay una teoría que me llama el de Harold Balazar Samuelson, pero que en general los sectores más competitivos no son directamente los que más empleo generan en ninguna parte del mundo. En general son los sectores vagones los que generan el empleo. ¿Por qué? Porque por definición son los sectores más competitivos, los más productivos, son los que empujan la economía. Ejemplo sencillo. Si yo tengo una economía muy competitiva en los sectores exportadores, posiblemente en esas economías los servicios sean más caros. Entonces, cortarte el pelo en la Quinta Avenida de Nueva York es más caro que cortarte el pelo en Nigeria. ¿Por qué? Bueno, porque el sector exportador de Estados Unidos es mucho más competitivo y por lo tanto genera mucha más riqueza que el sector exportador de Nigeria, y eso hace que ahora probablemente haya más peluqueros en Nueva York que gente trabajando en finanzas y así, pero bueno, en sectores exportadores. Entonces, siempre te pasa eso. Y lo que yo creo que debería pasar en la economía argentina no es que se desindustrialice. Yo creo que lo que va a pasar en Argentina se va a reindustrializar, pero con otro contexto. Porque, ejemplos varios. Vas a tener, por ejemplo, todo lo que es la agroindustria se va a desarrollar más, todo lo que es la industria alrededor del sector petrolero y el sector gasífero, tanto petroquímicas, yo creo que Bahía Blanca tiene un gran futuro en ese sentido. Petroquímicas, sectores, estaba hablando de otra vez con un empresario de Santa Fe que se estaba mudando a Neuquén porque su producción era de válvulas industriales. Y dice, bueno, mi principal hoy comprador de válvulas industriales están todos en Neuquén. Entonces le preguntaba, China no me importa, porque cuando vos se te rompe una válvula no puedes esperar 90 días que te llegue el barco de China, tenés que estar ahí. Entonces, mi ventaja es estar ahí. Y mi punto es, vos no necesitas tener una industria, para tener una industria no necesitas competir directamente con China, porque no lo vas a pasar eso, te vas a chocar contra un camión, no hay forma. Sin embargo, una industria con mucho que requiera postventa, por ejemplo, es una industria que puede tener mucho éxito en Argentina, maquinera agrícola. ¿Por qué en Argentina, fíjate que están viniendo empresas chinas de pickups, ¿por qué se siguen comprando la Hilux? Porque tengo un Toyota en todos los pueblos y se me rompe algo y compro el repuesto, es una máquina de trabajo, no puedo pararla. Entonces hay mucho espacio para industrias en el futuro que tengan estos servicios postventa, que estén cerca del cliente, etcétera. Ahora, si querés fabricar decoraciones para la casa compitiendo con China, y posiblemente eso no sea negocio, pero sí hay mucho negocio para eso, y eso se va a generar alrededor de los sectores con mayor capacidad exportadora, y ahí es donde es parte del empleo. El turismo es un sector que es muy... Hay un desafío ahí que a la Argentina creo que le está costando en el último tiempo, que tiene que ver con qué tracciona la inversión. Cuando uno invierte, cuando el sector privado invierte, obviamente lo hace para generar una ganancia. La pregunta es si esa ganancia viene o está explicada porque se vende mucho o porque se paga barato. Dicho de otra manera, si porque lo tira la masa de ganancia, la masa de ventas, o si lo tira que el costo del capital es barato. La Argentina tiene un país con un sistema financiero muy chico, entonces la tasa de interés en la República Argentina es más alta que en el promedio de la región. Y eso que termina implicando que llevar adelante un proyecto en la Argentina sea más caro que en Uruguay, Chile, Brasil, ni siquiera estoy pensando en los países desarrollados. Entonces, históricamente, la inversión en el país venía más explicada por los volúmenes de ventas que por tener un beneficio por el lado fiscal o por el lado de vuelta del costo del capital que fuese barato. El gobierno está intentando cambiar esa lógica, está pensando en la proliferación del sistema de crédito, en esta idea de exenciones fiscales, estoy pensando en el RIGI, con el objetivo de que por ahí la inversión no venga tan explicada por lo que los economistas llamamos masa de ganancias, sino más bien por la
tasa de ganancia, o sea, porque la tasa de interés está barato, porque invertir es barato, no tanto porque espero vender mucho. Y ese salto todavía no se está dando y por eso creo que... Pero esta nueva economía, que Fausto hacía mención, que es un poco lo que el gobierno quiere hacer, la nueva economía, para vos tiene, digamos, tiene probabilidades altas de éxito, digamos, pues la gente ahora está, todas las encuestas dicen, tema bajos salarios, miedo a perder el laburo, digo, cambia, eso va a pegar la vuelta rápido. Yo creo que hay una tendencia global muy vinculada con la inteligencia artificial, que eso trasciende y excede al gobierno o a cualquier gobierno, que eso está llevando un cambio en la economía. No está perdiendo el laburo ahora por inteligencia artificial. Eso era lo que iba a decir, pero creo que hay una pregunta ahí que es por la velocidad. Yo creo que los programas de reconversión productiva, la idea de que la gente va a dejar de, no sé, trabajar en una industria, cito el caso de Aluar o de FATE, ¿no?, que estuvo como muy en boga, va a dejar de trabajar en FATE para irse a trabajar en una mina, eso le falta. Es una economía que por ahí beneficia más a las provincias que a los centros urbanos, la que propone el gobierno, como decía recién Fausto, después veremos si lo logra o no, pero es una economía que beneficia más los desarrollos regionales, o a priori, que los grandes centros urbanos donde está concentrada la gran mayoría de la gente. Y ahora todavía... Estamos jodidos entonces, ¿no? Porque si vos tenés en los centros urbanos la gran mayoría de la gente, tenés un modelo económico que, pero, digamos, da la idea, pone el foco en otros lados más regionales. ¿Cómo se? ¿Cuál sería el círculo virtuoso de eso? Estoy pensando, ¿cuál es el escenario en donde eso funciona bien? Bueno, en donde empiezan a desarrollar esos sectores, más en tipo de economía de enclave, empiezan a depender más de la demanda externa que de la demanda interna, pero empiezan a crecer, empiezan a invertir y todo eso genera empleo y se derrama esa rueda. El gran tema que está teniendo es que, si bien están creciendo las exportaciones, no está aumentando la inversión. Un poco lo que se está viendo es como ese link roto de la demanda externa a la demanda interna. La demanda externa está traccionando en parte la producción, de vuelta, estoy pensando en minería, en petróleo, incluso en el sector agropecuario, incluso en sectores, recién Fausto hablaba de transporte, estoy pensando en la industria automotriz, que en los últimos tiempos cambió Brasil como destino por Colombia y América Central y está pudiendo recuperarse en el margen, pero no están traccionando el resto de los sectores, ¿sí? Es como que se rompió el link entre la locomotora con los vagones de atrás. Y para eso el puente debería ser la inversión y el desarrollo Pero vos lo ves al gobierno, estamos yendo en ese lugar. Yo creo que no se están llevando políticas activas. A ver, hay un tema que es, los empresarios argentinos durante muchos años convivieron con más inflación y más ineficiencias macroeconómicas que el promedio de, ni siquiera del mundo, de la región, estoy pensando. Y todas esas ineficiencias generaron comportamientos muy defensivos. Entonces, flexibilizar mucho las importaciones, sin bajar los impuestos, y sobre todo con un tipo de cambio apreciado, con una política de precios relativos que va en contra de lo que es la producción de bienes, bueno, eso genera un problema. Y eso es lo que está generando, me parece a mí, como está desfasaje y esta economía, más que a dos velocidades, en dos direcciones, en donde hay, de vuelta, 3-4 sectores que crecen, incluso que crecen muy rápido, y todo un resto de la economía que está sobre representada en el empleo y por tanto sobre representada en el consumo, que está cayendo y va a ser difícil que se recupere. En la primera parte de la gestión Milei, lo que habían encontrado por ahí las personas que se quedaban sin un laburo era, bueno, salir a trabajar o transportar, ya sea algunas personas, otros mercancías, no estoy pensando en las aplicaciones. Exactamente, y otros laburaban más horas. Cuando uno mira hoy lo que es la encuesta permanente de hogares, lo que se ve es que la cantidad de horas trabajadas está en un récord histórico. Y eso tiene que ver con que los salarios por ahí, o para sostener el nivel de consumo, las personas multilaburo. Buscaban el pluriempleo. Caían. Pero entonces vos decís que... y después estaban los créditos como la forma de complementar el ingreso. Lo que empezó a pasar ahora es que la parte fisiológica, ¿no?, le pasa una factura al cuerpo. Entonces no se puede trabajar más de una X cantidad de horas. Los créditos desde septiembre que no crecen, tanto a las empresas como sobre todo a las familias, en un contexto en donde la irregularidad de la cartera está en niveles récord, no solo de nuestra historia reciente, sino también de la región. Y ahí lo que se empieza a ver es que eso empieza a tensar la dinámica del nivel de actividad. Entonces, lo que mantuvo el nivel de ingreso, o lo que permitió que no cayese tanto en la primera parte larga de la gestión de Milei, está pasando factura ahora. Y eso, creo que ahí el gobierno está con una encerrona porque no le está encontrando la vuelta de cómo, por lo menos en el corto plazo, reactivar esa O economía. sea que vos estás viendo que de acá a un tiempo, no sabemos qué plazo, digámosle, por esta encerrona que está viendo el gobierno, va a impedir que se recuperen esos sectores, digamos, que dan laburo. El año pasado, febrero, había sido el pico del nivel de actividad hasta fin de año. La economía entre febrero y septiembre no creció. Yo creo que este año, entre por lo menos enero y abril, vamos a encontrar un escenario similar.
¿sí? Febrero y marzo yo creo que la economía cayó y me parece que abril no se va a poder recuperar. Si bien en términos de dólares empieza a ser un mejor momento porque sale la cosecha gruesa, eso en lo que son las mediciones desestacionalizadas ya está captado. Entonces me parece que es probable incluso que enero termine siendo el pico del primer semestre del año, salvo que mayo y junio sean muy buenos, pero bueno, guerra mediante, lo más probable es que el arranque del año, enero, haya sido el pico del nivel de actividad de toda la primera parte de este 2026. ¿sí? Ahora, pues yo le quiero preguntar a él si le Preguntá, ve la... preguntá, no, después la gente del 28 de octubre si salía. vos ves lo mismo que él, Sí, que está viendo... yo voy a agregar un factor más. ¿O sos más optimista? Yo creo que el primer semestre no va a ser un buen primer semestre. Me imagino que el segundo semestre debería ser mejor haciendo ciertos supuestos de qué pasa con la guerra, etcétera. Pero sí me parece que la Argentina va a tener más ingresos en general en el segundo semestre. Mitad de año en realidad. Y eso debería empujar un poquito más la actividad en el segundo semestre. Hay un factor adicional que yo quiero que para mencionar, que es el siguiente. Lo que tuvimos al segundo semestre del año pasado fue una crisis de demanda, un shock de demanda. La gente salió del sistema y se guardó los dólares, que es el shock de demanda típico en Argentina. Sí. Resultado de eso, tuvo un shock sobre la demanda agregada, una caída en los gastos de inversión, caída en los gastos de consumo, etcétera. Y eso lo estás viendo, parte de lo que estás viendo hoy, no podemos saber cuánto, pero parte de lo que estás viendo hoy es parte de ese shock de demanda. O sea que eso vos lo ves como Caputo. Caputo dice, bueno, mira, el lío que tuvimos antes de las elecciones, eso todavía lo estamos pagando. Yo creo que yo estoy en una postura más intermedia entre lo que decía Matías y lo que decía Caputo. O sea, sé que las dos cosas pasaron. Hubo un shock de demanda que te retrajo la economía y hoy lo estás viviendo. Pero también es cierto que la actividad económica, esto que decimos que la demanda se está reestructurando y la oferta para reestructurarse necesita inversiones. Lo que decía Matías es cierto, la clave es las inversiones. Y las inversiones en algunas cosas pueden ser chiquititas, simplemente es cambiar el producto, ya estoy, porque es un producto que es diferente. Como este señor que vendía válvulas, que dice, ¿sabes qué? Vende las válvulas ahora, en vez de venderla acá en la ferretería. Pero él porque uno decía, las inversiones, los dos veían lo mismo, pero decía, las inversiones todavía no llegan. ¿Y por qué no están? A ver, decime por qué no están. El dólar. Nosotros medimos el indicador de inversión y viene cayendo todos los meses. Sin embargo, los anuncios de inversión vienen en récord. Entonces, ahí mi duda es, los anuncios de inversión son por la galería porque ha pasado época, o sea, anuncios de inversión y no pasaba nada. Claro. O si efectivamente, está claro que ninguna inversión, hasta octubre del año pasado, las inversiones no es que se pararon, se apagaron. O sea, esto me pasaba bien con los clientes, yo lo veía que el tipo decía, no, o sea, pensamos hacer esta operación de compra, venta, no sé qué, se canceló, porque se canceló totalmente, pero totalmente. Ahora están, a partir de fin de año, empezaron a revisar, esto, la verdad que este proyecto podemos hacerlo revivir, y recién ahora están empezando a discutirlo seriamente, los casos que yo conozco, proyectos de inversión específicos. ¿Pero de qué sector esos proyectos que vos...? Tengo el sector de servicios, seguros, el sector de varios sectores, sectores agropecuarios, sectores, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser que estos anuncios de inversión te digan, sí, hay proyectos estos que se habían apagado y ya están renaciendo, pero llevan tiempo. O puede ser simplemente que no, que la inversión no dé, pero está claro que Argentina necesita inversiones. Te doy un ejemplo más, la otra vez lo hablaba con Gustavo Lázari, que me decía una cosa que es cierta. Si yo tengo una economía cerrada, y bueno, voy a estar concentrándome en vender en el mercado más importante del país, que es los centros urbanos, que es lo que decía Matías. Entonces, ¿dónde voy a poner mi distribuidor? Ahí, no sé, si soy de alimento, en Avellaneda, ponele, o en San Isidro o en Vicente López. Ahora, si me dedico a exportar, por ahí mi distribuidora tendría que estar en Bahía Blanca. Y mover todo el negocio, o este señor que te decía que tenía en Santa Fe, y dice, no, ahora me tengo que mover a Neuquén. Bueno, entonces eso requiere inversión. Y esos son los tiempos que decía Matías. Reestructurar la oferta es mucho más largo y más costoso que lo que se puede reestructurar la demanda. Y ese es el problema de velocidades. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué tanta capacidad tiene el empresario argentino o ganas de invertir? Porque además del lado crediticio, hoy no se ve espacio. No es que, pero no hay ni nada. Argentina tiene básicamente dos temas. Estaba viendo los números comparado con Chile. El crédito al sector privado en Argentina es 1/10 del que tenés en Chile, más o menos, y la tasa es por 10. Entonces tenés. Claro, sí, viene de hace.
no va a venir por el lado crediticio el empuje inversor, no por ahora. Va a venir porque alguien venga y ponga la plata. Y hay quien, bueno, salvo... Y tenés, qué sé yo, ¿qué plata abajo del colchón hay? Hay. Que... Sigue abajo del colchón. Sigue abajo del colchón. Ahora, ¿cómo convencés vos al tipo que decís, mira, che, tu fábrica así no va más, tenés que ponerle plata y mudarla del lugar, ponele, o tenés que fabricabas buzos negros, vas a tener que fabricar buzos blancos. Pero el de buzo negro si cerrá, dedicate a otra cosa. No, bueno, puedo fabricarlo, cerrarlo, o me puedo poner, si yo sé que el negocio está en los buzos blancos, digo, bueno... No, yo digo por el textil, los textiles. No, bueno, no, pero textil, mira, no, yo textil, he visto en la industria textil avances súper interesantes en cómo comercializar y distribuir. Fíjate, mirá Instagram nada más, fíjate cuánto están distribuyendo directamente de fábrica y cortaron partes de comercio intermedio. De la cadena. Y están logrando algunos avances en productos muy nichos, muy específicos, bueno, pero lógico. Ahora, eso requiere inversiones. A veces puede ser que el señor A quiebre, el señor B renazca, o nazca y crezca, o a veces el mismo señor A dice, bueno, tengo que cerrar todo esto y pasarme a otro negocio. Pero todo eso requiere inversiones. Y no me parece que hoy el sistema financiero argentino tenga capacidades con los encajes, cosas que explicábamos. La morosidad, como decir, che, yo voy a empujar esto. Ni hoy ni nunca, hace mucho tiempo. ¿Y qué puede hacer el gobierno para aceitar esta transición? Porque en algún punto, yo te escucho a vos decías recién, tengo una postura intermedia entre la política de Caputo y lo que pensaba, lo que decía Matías, pero en algún punto esas dos velocidades o esas dos direcciones empiezan a enfrentarse mucho. Entonces los tipos que no la ven, pero no la ven porque no es porque les pasa muy lejos, tienen que votar, o los que tienen que tomar una decisión de inversión ven que, bueno, quizás el año que viene cambia el gobierno y otra vez volvemos a la misma lógica de año electoral, entonces se frena todo y demás. Entonces, la parte política es un riesgo súper grande. Claro, pero digo, no solamente la parte política por la cuestión electoral, sino también está claro que el gobierno está buscando un reseteo de la economía, que le está ocurriendo, o sea porque fue deliberado, o sea porque estaba ocurriendo y el gobierno solamente lo que hizo fue acelerar los tiempos. Porque era necesario, sí. Y era necesario. Pero me parece que, y lo veo desde afuera, pero por ahí ustedes tengan alguna respuesta, que falta una transición a eso, para que los tipos que están en los vagones, que no están enganchados a la locomotora, encuentren la manera de engancharse, porque si no, la locomotora en algún punto o arranca sola o va a frenar porque se queda sin capital. Sí, mira, primer punto, si sos un empresario y no la viste, no sos un empresario. O sea, no, con no haber me refiero a los está bien, que le pasa por afuera, digo, el trabajador de comercio que vende menos. Digo, pero lo que voy es lo siguiente. El tipo que se va quedando afuera, quiero decir. El que no está entrando al negocio. Mira, yo lo que... Pero está entrando al país, al modelo del país, pero yo lo que le estoy diciendo a los clientes, les digo, mira, sentate a ver tu negocio como si lo fueras a empezar ahora. O sea, pensar que tu negocio va a ser... O sea, ¿cómo vivo con este negocio? ¿Cómo lo mejor o no? Pensalo, te sentate a pensar bien qué negocio harías desde cero. Porque es una forma de decir, bueno, primero ubicate vos, che, ¿a dónde tengo que ir? Después fíjate, tenés plata, toda la historia, pero tratar de lograr cosas que no se lograban antes, que no estabas preocupado antes. Mira, volviendo al tema de los márgenes anteriores. Si tu problema es que ahora el mercado te pone el precio, te voy a dejar con sectores comerciales. Vos, y esto lo he vivido con clientes, me decían, no, yo vendo cierta cantidad y pongo el precio necesario para cubrir los gastos fijos. Yo ¿cómo pongo ese precio? No estaba hablando de negocio que te estás inventando de la inteligencia artificial. Era lo que pasaba, sí. Te estás hablando de negocios de un producto totalmente comoditizable y me decías, yo pongo el precio. Eso no existe ningún negocio. ¿Está? Pero esa es la estructura. Ahora, tenés que pensar, por ejemplo, cómo mirar los costos. Y ver, primero, eso si tenés la suerte de que hagas un negocio que pueda andar. Claro. Pero eso implica reformular el negocio. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno? Hay cosas que se pueden hacer importantes. Creo que algunas cosas está tratando de hacer el gobierno, como es la inocencia fiscal, eso sacar, si yo te digo que esto tiene que salir de la plata del empresario, una forma de decir, bueno, pongo la plata. Un tema que para mí es súper tabú en los economistas, pero hay que pensarlo seriamente, ¿qué hacemos con el crédito en dólares? Porque si el ahorro argentino va a seguir siendo en dólares y el crédito va a estar en pesos,
va a haber una desconexión entre el ahorro y el crédito histórico que hoy existe, pero implica que el crédito tiene un techo de crecimiento. Siempre digo que acá había dos hipótesis de trabajo, la hipótesis de Cavallo y la hipótesis de Labaña. La hipótesis de Cavallo es: si vos no tenés crédito en dólares, olvídate de que el ahorro argentino esté en Argentina, porque el ahorro argentino está en dólares. Y la hipótesis de Labaña es: bueno, sí, pero si yo permito el crédito en dólares, genero el problema de la creación de multiplicador en dólares, los argentdólares, que después tiene una crisis y no tengo cómo responder. Que ya pasó. Los dos tienen razón. Bueno, habrá que encontrar un punto intermedio entre estas dos regulaciones. Yo soy la teoría de que una salida alternativa es decir, bueno, el mercado de capitales que se dolarice completamente. Entonces, bueno, por lo menos ahí, ¿por qué? Porque ahí no tengo multiplicador. Entonces podría tener un sistema de crediticio en dólares. Pero eso implica facilitarle el ingreso de las pymes a la bolsa, que para mí es importante. Si esto va a ser la regla, eso es importantísimo, porque como toma deuda una pyme.